Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37, hermanos, saquen su Biblia, su libreta, ¿verdad? Su lapicero, su pluma, para apuntar los pasajes que el Señor nos quiere hablar hoy. Juan 18, 37, ¿alguien dice amén? Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, dice, a la verdad. Amén. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, iglesia, amigo, hermano que me escuchas, Jesús vino a traerte la verdad. Él es verdad, ¿verdad? Vino a su pueblo y su pueblo no quiso esa verdad. Claro, no todos. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Nos vamos a basar en esa verdad, en lo que el Señor quiere. Y en la verdad que hoy estamos también viviendo mundialmente, cuando solo hay una verdad. En Juan 1:9, vamos a leer mucho el libro de Juan. En Juan 1:9, solo vamos un poquito atrás. Tú no vas a buscar, sí vas a buscar, pero casi todo va a ser del libro de Juan. Juan 1:9, dice aquí la palabra. Ya lo tenemos. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el 11, a lo suyo, y dice la palabra, dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Y después dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Y vimos aquí, algunos argumentan que la frase, porque vimos que decía lo suyo, después dice a los suyos, ¿verdad? Pero dice lo suyo, se refiere, tiene que ver con el mundo que él había hecho, hablando de nuestro Dios, como una referencia, dice, a la creación. Otros, mientras que la frase los suyos no le recibieron, habla de su nación. ¿Amén? Aparentemente Juan dice, está haciendo alusión a que muchos dentro de la nación de Israel, haciendo alusión a eso, de Israel, de sus días, creyeron en Jesús como el Cristo, como el Mesías de Dios, y lo recibieron, mientras que otros lo rechazaron, y hasta el día de hoy sabemos que todavía lo rechazan. Está esperando a Mesías, lo rechazaron. Podemos ver algunos pasajes acerca de los que creyeron. Podemos ver siempre en el libro de Juan, capítulo 7. También podemos decir, a lo suyo vino. También podemos argumentar o decir, ¿a qué vino Jesús? A hacer la voluntad de su Padre. Vino a lo suyo y cumplió con el mandamiento de su Padre. Vino a morir por nosotros en la cruz, vino a salvarnos, vino a derramar su sangre. A lo suyo vino, a cumplir su propósito que tenía del Padre, ¿verdad? Entonces en Juan 7:25, acerca de ese rechazo que hubo, vamos a ver un poco, y quiero llevarlo al rechazo que también se está llevando en la iglesia de hoy, y al rechazo que hay hasta entre mismos hermanos y entre mismas iglesias que predican el evangelio, pero como que hay un rechazo. Juan 25 dice aquí la palabra, ¿alguien dice amén? Me dice, ¿este es el Cristo?
Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Dice: habrán reconocido en verdad los gobernantes que es este el Cristo, pero sabemos de dónde es. Creo que nos preguntaría el Señor en este momento con esta palabra que escuchamos: ¿quieren irse ustedes también? ¿Acaso quieren irse ustedes también? Fíjense que el Señor, como sabía quién se iba a quedar y quiénes se iban a ir, pero eso no iba a detener su ministerio. Eso no iba a detener el ministerio del Señor, iglesia. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, le dice. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ustedes creen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Lo creen de veras? Ustedes saben que al decir lo creo, quiere decir que voy a hacer su voluntad. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Entonces vemos acá, hablando de los judíos, también hay este pasaje. Aquí en Juan 18:28. Para que no nos quede duda de los judíos. Leímos hace rato, ¿se acuerdan? El 37, ¿verdad? Siempre de Juan 18, ¿sí? Ahora vamos a leer desde el principio ahí Juan 18 para que entendamos un poco más acerca de lo que les decía y de lo que vemos en estos tiempos, también de lo que está sucediendo, ¿verdad? Dice la palabra allá arriba: Jesús ante Pilato. Así dice, iglesia, ¿sí? Dice: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, ¿sí? Cuando hablamos del pretorio, el término se usa en los evangelios para referirse a la residencia temporal, ese era el pretorio, del procurador en Jerusalén. Durante su estadía en esa ciudad, en este edificio se realizó el juicio de Jesús ante Pilato. ¿Dónde? En el pretorio. Por eso cuando leímos: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos, dice, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea, no querían entrar, fíjense, esos judíos no querían entrar al lugar donde iba a estar Jesús. Dice, y no por Jesús, sino que para ellos, ¿verdad? Tal vez lo que significaba no era un lugar digno para ellos, pero sí estaban llevando a Jesús para que lo maten, o sea, para que sea juzgado. Como que hay una incongruencia, ¿no? Tal vez por eso vemos la religiosidad hasta dónde puede llegar, hasta creer que lo que se está haciendo es en el nombre de Dios. Dice, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, pero querían comer la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es la fiesta que se celebra, ¿verdad? Cuando el pueblo hebreo, como un recordatorio que el pueblo hebreo salió de Egipto. Esa era la Pascua. Pero acuérdense que todo lo que el Antiguo Testamento habla era una simbología de Cristo, de lo que iba a suceder. Y la Pascua era Cristo. Lo llevaron allá. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Sale Pilato, el gobernante. Dice, respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Juzguenlo ustedes. ¿Para qué me lo traen a mí? Dice, y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. No nos está permitido dar muerte, pero te lo llevamos a ti para que tú le des muerte. O sea, ¿qué había en el corazón de ellos? ¿Cuál era su actitud? Pero, como les digo, muy religiosos, como que estaban haciendo el bien, pero en realidad ellos, en su corazón había
el deseo de que sea juzgado el Mesías y que sea muerto. Ahora, lo que sabemos, iglesia, todo esto tenía que ser y tenía que suceder. Y tenía que ser así. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Y acuérdense que Jesús vino a hacer, ¿qué? La voluntad de su Padre. Respondieron, perdón, el 31. Entonces les dijo Pilato, no creo que me equivoqué, el 32, ¿verdad? Dice, para que se cumpliese la palabra, dice, la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, hoy que le dice o cómo le habla a Jesús, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Tu mismo pueblo te está entregando, tu misma nación. Y cuando yo leía esto, me llevaba a esto, con lo que vemos y lo que hemos platicado últimamente. A veces las contiendas, a veces el rechazo, a veces entre los mismos hermanos, tal vez sea entre comillas, porque si nosotros predicamos la palabra del Señor como iglesia, yo creo que todos deberíamos de ser el mismo sentir si somos la iglesia de Cristo. Pero vemos últimamente, y se está cumpliendo lo que la palabra de Dios nos dice, que hay rechazo, que hay confrontación entre mismos hermanos, como dije, entre comillas, entre mismas iglesias, y lo estamos viendo hoy en día en el internet. Lo estamos viendo lo que está pasando y cómo unos no están de acuerdo con lo que dice este hermano, con lo que dice este pastor, y vamos a denunciarlo para que sea quitado del internet, para que sea quitado del Facebook, para que ya no sea publicado lo que él dice. Porque no va de acuerdo. ¿Sabes tal vez a qué no va de acuerdo? A su doctrina. Porque la doctrina de Cristo es una nada más y la verdad es una nada más, y eso es lo que nos debe interesar. Pero tal vez nos sentimos y decimos, no deben hablar así de este hermano. ¿Por qué hablan así? Pues él está diciendo la verdad. Pero si ponemos los pies en la tierra, nos damos cuenta que todo esto tiene que suceder y tiene que acontecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo va a volver. Porque el Señor va a regresar. Entonces, sí, cierto, tal vez unos dicen toman parte con uno, toman parte con otro. No es que mi iglesia, es que muchos están defendiendo su iglesia, su denominación, cuando nosotros lo único que tenemos que defender, es más, ni tenemos que defender la palabra no necesita que la defienda, la palabra es la palabra de Dios, y así es. Porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir, tarde o temprano se va a cumplir. Todavía hace un rato estaba yo viendo a otro, sin decir, ¿verdad? Un hermano estaba diciendo que por qué predica eso, por qué publica esto, que no debe ser así, que está atacando a nuestra iglesia. Y yo lo que entiendo, ¿verdad? Sin defender ni uno a otro, pero yo lo que entiendo que lo que ese hermano está diciendo, porque no puedo decir quién es, pero lo que ese hermano está hablando, está diciendo, está de acuerdo a la Escritura. Y lo que está diciendo es real. Ahora, toman una parte, porque sí vi que tomaron solo una parte, pero no escucharon todo el mensaje que dijo y de lo que estaba hablando. Y tomas una parte y lo pones para que lo escuchen otros, y suena como que sí, no va de acuerdo a la palabra, pero sí está de acuerdo, porque tienes que leer. Es como la palabra nos dice, para que tú entiendas lo que el Señor dice, lee el texto y el contexto, para que podamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Porque también, como hemos dicho, Dios a veces está hablando en un tiempo o a un diferente lugar, una nación, un pueblo. Pero la palabra de Dios siempre nos va a centrar. Y es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Por eso, miren, si en los tiempos del Señor había, por eso decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué podemos esperar? Con la palabra, ¿verdad?, que prediquemos, o los que estén hablando de la sana doctrina, ¿qué podemos esperar? Pues que muchos se molesten, que a muchos no les guste.
Porque a lo mejor se están pisando cosas que no deben de ser, que no son reales, que no van de acuerdo a la palabra. Y les molesta. Y Jesús mismo sabía, cuando Jesús vino y trajo la verdad, ¿qué hizo la verdad? Rompió, desbarató, destruyó la mentira, la maldad, el pecado. Porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar a eso. Arrepiéntete, pide perdón, hay misericordia, hay perdón de deudas, pero tenemos que arrepentirnos. Y Jesús vino a traer, ¿qué? El mensaje de salvación. Y vuelvo a decir, Jesús vino a traer la verdad, su verdad. Y muchos están defendiendo su verdad, pero solo hay una verdad y es la de Cristo. Y Jesús vino a lo suyo. Tú no vengas a lo tuyo, ven a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y pongámonos en las manos del Señor. ¿En qué verso me quedé, iglesia? ¿Ya se les olvidó? Pilato le respondió, vamos a leer 35 otra vez, de lo que dijimos. ¿Soy yo acaso judío? ¿Verdad? Eso le contestó. Tu nación, y lo que les dije, tu nación, ¿qué? Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y así está pasando. Ahorita acusan, ¿verdad?, a un pastor porque está predicando una verdad y viene supuestamente de iglesia evangélica. Dice, ¿qué has hecho?, le dice. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué? No es de aquí. Ahora, ¿que le pertenece? Sí. Pero él decía, mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ese fue el primer pasaje que leímos, ¿se acuerdan? Para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye, escucha eso, oye mi voz. Entonces, ¿por qué hay diferencias ahorita tal vez entre la misma iglesia evangélica o cristiana? Porque muchos ya están escuchando la voz del Señor, oyen mi voz y ya están diferenciando. Y el enemigo no va a estar conforme. Él vino ¿a qué? A robar, matar y destruir. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios es nuestro único camino, la brújula que tenemos que seguir, y tenemos que seguir siempre a nuestro Dios. Así que todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y cuando uno entonces oye su voz, ¿verdad?, puedes escuchar otras voces, puedes escuchar otras enseñanzas, pero tú escuchas cuál es, cuando hay un discernimiento, porque la palabra de Dios mora en ti, tú puedes discernir cuál es la voz de Dios que te está hablando. No la voz del pastor, la voz de Dios. Porque muchos también idealizan al pastor, idealizan al hombre. Y se van por el hombre, se van por la religión, se van por tal iglesia, se van por la familia, se van por esto. Que vayan por la palabra. ¿Sí? Cuando a veces, ¿verdad?, en una iglesia a veces se quita una familia, una persona, pero como son varios miembros de la familia, se van. Y aunque se esté predicando una sana doctrina, se van a otra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no están escuchando la voz de Dios, porque están escuchando la voz del hombre. Ah, no, se quitó, es mi familia. Pues ni modo, me voy con ellos. Antes tú no venías por la verdad y tú no venías por Cristo, venías por tu familiar. Vienes por tu familia, no vienes por el Señor. Y cuando una iglesia tenemos que ir por el Señor, aunque te quede lejos de la iglesia. No, voy a esta iglesia porque me queda más cerca. Está acá al lado de mi casa, voy a esta iglesia. Pero es que ahí, no importa, pero pues es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Lo checas, lo lees. ¿Es palabra de Dios?
Pero si me leen, pero te leyeron todo, te dicen todo, te explican, buscas al Señor, te congregas. Pero es que esa iglesia es la más cercana y tengo que buscar la más cercana. No busques la más cercana, busca la verdad, y la verdad solo es Cristo. Y busca su palabra. Y como les he dicho, si aquí no se te predica la palabra, tienes todo el derecho, la palabra de verdad, tienes todo el derecho para buscar una iglesia, no que se te acomode a ti, donde tú te acomodes a la palabra. Porque buscamos una iglesia a mi comodidad. No busques una iglesia a tu comodidad. Busca una iglesia donde se te predique la verdad, donde te llamen la atención, donde te digan que lo que estás haciendo es pecado, donde te digan que estás mal y también te digan que estás bien. Pero que no se te suba. Ay, no, a esa iglesia no, porque hace años que estoy ahí, no me dejan servir. Busca la verdad, busca al Señor. Entonces, aquí como vimos, y todavía así, después de esto que habló Jesús, le dijo Pilato. ¿Qué le pregunta Pilato? ¿Qué es la verdad? Si hiciera una pregunta. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, Alondra? Cristo. ¿Qué es la verdad, hermana Isabel? La palabra. ¿Qué es la verdad, hermanos santos? Dios. Y Pilato se quedó, estaba con Jesús, estaba la verdad junto de él. Y le pregunta, ¿qué es la verdad? Así hay gente que te... ¿Qué es la verdad? ¿Ustedes predican la verdad? ¿Predicamos la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Prediquemos la verdad. Ahí voy a ir porque predican esto, predican de pura prosperidad, es lo que a mí me encanta. Aunque no estoy próspero, todos prosperan menos yo, pero me gusta la prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Tercera de Juan. Eso es lo que dice. Y eso es lo que quiere, eso es la prosperidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y buscamos primero, queremos primero la añadidura y después el reino de Dios. Pero dice la palabra y no se equivoca, busca primero el reino de Dios. Pues, pastor, hace tiempo que lo estoy buscando y no veo la añadidura. ¿No te das cuenta que estás vivo hoy y que no te has ido? Porque a lo mejor si te ibas, estabas en pecado y te ibas a ir al infierno. Y si hoy estás vivo, es que el Señor ha tenido misericordia. Es que yo pues necesito esto, necesito lo otro. Todos tenemos necesidad, pero la primera necesidad es Cristo. La primera necesidad es su verdad. Esa es la primera necesidad que nosotros tenemos que tener, iglesia. Así que, ¿qué es la verdad? Sabemos qué es la verdad. Y a lo mejor es triste, ¿verdad?, que en una iglesia cristiana, evangélica, le pregunten a uno de sus miembros, ¿para ti qué es la verdad? Pues, déjeme lo pienso. ¿Hace años que estás en la iglesia y no sabes qué es la verdad? Los discípulos, cuando leímos hace rato, que dejaron al Señor, estaba la verdad con ellos. Pero después que ya no andaban con Él. Y Jesús también les dijo, bueno, si quieren ir ustedes también. ¿Sabes quiénes se quedaban? Los que entendieron que era la verdad. Porque a pesar de todo, Pedro, y a pesar que lo negó, se quedó. Se quedó. ¿Por qué? Porque dentro de todo, Él conoció la verdad. ¿Ya conocen la verdad, hermanos? ¿Conocen la verdad? ¿Qué es la verdad para ti, hija? Dios. ¿Para ti, Andy? ¿Amén? Entonces hay una verdad y ese es nuestro Dios. Había disensión, rechazo, confrontación, contienda, desacuerdo en ese tiempo, como decimos lo hay en el día de hoy. Y todo lo que va a suceder. Este 2021, iglesia, no sabemos qué va a suceder.
Pero unos han dicho, la iglesia del Señor Jesucristo ya está siendo sacudida. La iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya está siendo tal vez conmovida. Pero los verdaderos cristianos van a resistir. ¿Sí? ¿Cuánta gente se va a ir este año? ¿Por el COVID o por otra cosa? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Sabes tú cuándo? No. Pero lo único que sé es que sí hay un Salvador, y ese es Cristo. Eso es lo único que sí tenemos seguridad. De cuándo vamos a morir no lo sabemos, pero de que tenemos un Salvador, eso sí tenemos la seguridad, y el único que salva es Cristo. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aquí en Juan 1:14, pues vimos que Pilato preguntó, ¿verdad?, ¿cuál es la verdad? Volvemos aquí en Juan 1:14, hablando de esa verdad que preguntaba Pilato. Y te sirve para que tú también lo puedas decir a alguien que te pregunte. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Dice, amén. Y vimos su gloria como el unigénito, del Padre. Así que, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Sí? Juan 8:32, siempre puro Juan, ¿verdad? Juan 8:32. Un pasaje que no sabemos. Y conoceréis, ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos pueden sentir esa libertad desde que conocieron a Cristo? ¿Tienen libertad, hermanos? ¿Sí? ¿Verdad que por más que hayan situaciones que se presentan, pero siempre, hasta en una situación o en un problema, en una aflicción fuerte, viene esa palabra: conozco la verdad, y la verdad es Cristo, y Él me va a sacar? A veces se te va y voy a solucionar esto de esta forma, voy a pedir este préstamo, y como que, Dios mío, tengo que ponerlo primero en tus manos, porque tú eres mi verdad, tú eres mi camino, tú eres mi ayuda en medio de la aflicción, Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De sus cadenas. ¿Libres de qué? De la opresión. ¿Libres de qué? Del pecado que nos asediaba. Libres, dice la palabra. Entonces, Jesús dice la verdad. ¿Cuántos creen que Jesús dice la verdad? Él es la verdad, ¿verdad, iglesia? Aquí en el 45, siempre del capítulo 8, dice aquí la palabra: y a mí, porque digo la verdad, dice, no me creéis. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Y a mí, dice, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Y sabes qué? Es como en estos tiempos. Mucha gente no cree en la Biblia, no cree en la palabra. Cuando hemos visto, ¿verdad?, en videos que suben en Facebook, gente que está quemando una Biblia, gente que está quemando la palabra de Dios. Claro, que lo que está en la Biblia, lo que Dios no lo quiere afuera, sino lo quiere dentro de nosotros. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Se presenta, ¿verdad?, ante todo. Se presenta hacia su pueblo y no le creyeron. Hubo unos quienes creyeron, pero hubo unos que no le creyeron. En Juan 14:6, ¿te lo sabes, hermano? Hablando de esa verdad, Juan 14:6, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 14:6? Más claro no puede estar. Ahí cualquier cosa que alguien diga, no, pero es que hay otro camino, no, es que podemos, ¿verdad?, seguir a otros, no. O podemos creer en otro, o creer en otra, o pedirle a otro, o pedirle a otra. Y Jesús lo dijo claro: yo soy el camino. Caminos hay muchos caminos que llevan a Dios. No, solo hay un camino, Cristo. Pues no importa dónde estés, en la religión que estés, pero que vaya a Dios. El único camino es por Cristo. Porque si hablamos de otras religiones o de otras creencias, si no creen en Cristo, que es el camino, ¿a quién te van a conducir? ¿A Dios?
Porque Dios diría, pues yo mandé a mi hijo para que les muestre el camino. Y ustedes no quisieron seguir el camino, siguieron otros caminos. Y por eso él mismo dijo, acuérdense, yo soy el camino y la verdad. ¿Hay otra verdad? ¿Habrá otra verdad? No hay otra verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie puede ir a Dios. Aquí se cae todo. Hay muchos caminos para llegar a Dios. No, nadie viene al Padre. ¿Qué más dice? Sino por mí. Por medio de Cristo. Esa es una verdad. Por eso Cristo es verdad. Su palabra es verdad. Amén. Él testificó la verdad. Dice siempre, ahora en el 18:37, donde es lo que leímos hace rato, con el que empezamos. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? ¿Se acuerdan que con ese empezamos? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Oí las palabras del Señor. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Él testifica o testificó que Él es la verdad. Que es nuestra única verdad. ¿No te sientes orgulloso de ser hijo de Dios? Orgulloso en el buen sentido. De que, digo, Dios mío, de tantas cosas que se dicen, de tantos dioses que el mundo nos pone. Pero la única palabra y la razón de nuestra vida debe ser Dios. Porque cuando Él llegó a mi vida me habló de una verdad. Y yo he visto el cambio en mi vida, he visto el cambio en mi familia, he visto lo que Dios ha hecho, he visto lo que Dios me ha bendecido, he visto que en medio de esta pandemia Dios me ha cuidado, Dios me ha guardado, Dios me ha proveído. Entonces me doy cuenta que su palabra ha sido verdad, que ha tratado conmigo, porque también he sido rebelde, porque también he sido una persona que lo vacilo. Y todavía dentro de su amor y su misericordia, su verdad me alcanzó y su misericordia hasta el día de hoy se ha prolongado conmigo, porque yo aquí estoy. Entiende, muchos, como siempre digo, ya no están, y muchos se están dando cuenta hoy en el infierno de que Dios es real. Y muchos se están dando cuenta en la presencia de Dios de que Dios es real. Y el ateo que no creía se dio cuenta que Dios existe. La misma palabra dice, nos juzgará, iglesia, si no nos arrepentimos. La misma palabra. Aquí siempre en Juan 12. Que si puro Juan, ¿verdad? Hoy le tocó a Juan. Juan 12:44. Y dice arriba, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Tenemos que entender esto también. Lo que vino a hacer el Señor Jesús tenía un propósito y tiene un propósito. Y se va a cumplir todo lo que Él dijo. Dice aquí, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién? El Padre. Y el que me ve al que me envió. ¿Se acuerdan cuando le dijeron unos, muéstranos al Padre? Y Él les dijo, está delante de ustedes. Si me ven a mí, están viendo al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Tomó forma de siervo, habitó entre nosotros y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. Dice, yo, dice la palabra, la luz he venido al mundo. Esa luz te llegó, amado hermano, que me escuchas por el internet. Esa luz te llegó a tu vida. Y esa luz nos alumbró porque estábamos en las tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Acuérdense que las palabras del Señor son verdad. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, pero también
Esa es una advertencia que nos da el Señor, porque Él es verdad. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. Por eso decían el Salvador. Jesús nuestro Salvador. Dice, el que me rechaza, pero ahí está esto, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra ¿qué cosa? La palabra. Dice, que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando tú vas a la iglesia, amado hermano que me escuchas, y escuchas la palabra, no podemos tener excusa. ¿Por qué? Porque ya Dios nos habló por medio de sus siervos, por medio de su palabra. Que se nos olvide y todo, pero ¿sabes qué? Él ya no habló. Él ya te dijo, Él ya nos advirtió. Y cuántas cosas en este 2020 hicimos que Dios nos advirtió que no las hagamos y las hicimos. ¿Y sabes qué? Solo por gracia estamos vivos. Solo por gracia. ¿Qué verso me quedé? Gracias. Porque yo he hablado, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces la misma palabra nos juzgará si no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque el Padre ya nos los dijo. ¿Y sabes qué? Nos los está diciendo hoy. Nos está hablando hoy. Si ves a un hermano, una hermana de la iglesia y no viene, dile, hermano, hermana, ¿por qué no vienes? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas lo que dijiste el 31 que ibas a hacer? Algunos se les olvidó. Compromiso, esto, lo otro. Tú no veniste, Jesús, ¿eh? Ora, Jesús. Ahí sí le pedí una disculpa porque él me habló. Y le dije, ¿sabes qué? El 31 no, va a ser el 30. Y después lo cambió y no le avisé. Le dije que me perdone. Pero lo viste por el internet, ¿verdad? Sí, por medio del internet te jalamos las orejitas ahí. Así que, hermanos, no podemos decir porque Dios nos habla. Escuchas la palabra, Dios te está hablando. Amén. Hay una palabra que el Señor nos dice aquí en el libro de Mateo 4. Hoy sí, otro evangelio. Primer evangelio. ¿Habrá algo que tenemos que hacer en este tiempo, iglesia? Yo creo que sí. Vamos a leer desde el 12, por favor. 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. ¿Qué vio? Vio gran luz. ¿Sabes qué? Nosotros estábamos asentados en tinieblas y vimos gran luz. Amén. ¿Te da gusto saber que hay una luz que resplandece en nosotros y es Cristo? Vio gran luz. Dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué? Luz les resplandeció. Y ese verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué podemos decir hoy, iglesia? Arrepentíos. ¿Sí? ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que no haya esas contiendas entre iglesias, denominaciones, religión evangélica, cristiana. Pero ¿saben qué? Se tiene que dar. Se tiene que dar porque unos tienen una enseñanza, pero la real es la de la Biblia. Y eso va a crear
contienda, confusión, porque muchos van a defender. Qué bueno sería, hermanos, que defendamos la palabra. Pero como les dije hace rato, no necesita de ser defendida porque Dios es Dios, no necesita que nadie lo defienda. Pero es una forma de hablar, decir, que defendamos la palabra. Pero estamos defendiendo al hombre, estamos defendiendo la religión, ¿verdad? La denominación, que no vayan a tocar mi denominación, no vayan a tocar mi religión, no vayan a tocar el Centro Cristiano El Río de Dios. No lo toquen. No tenemos que defender el nombre de la iglesia, ni la denominación, ni la religión. Tenemos que apoyarnos y creer a esta verdad. Y esto es lo que nos tiene que basar. Que si oímos o alguien dice algo, yo solo, si me preguntan, voy a decir, pues la palabra de Dios dice esto y esto es así y punto. Sí, pero tú estás atacando esto, o atacas mi denominación, o atacas mi religión. ¿Sabes qué? A veces no es que estén atacando tu religión o estén atacando tu denominación. Es que la palabra de Dios sacude. Es que la palabra de Dios te centra. Es que la palabra de Dios es sí o no. O eres o no eres. No hay término medio. O estás o no estás. ¿Qué de esto? ¿Que por qué hacen esto? ¿Que por qué hacen lo otro? Y estamos ahí, ¿verdad? Si cada quien hace lo que tiene que hacer, pero que esté de acuerdo a la palabra. Por eso les digo, seguirán viendo y van a ver contiendas, van a ver entre iglesias, ¿sí? A lo mejor a nosotros aquí en Ticul, a algunos no les parecerá lo que hacemos, lo que hablamos, lo que predicamos. Pero mientras esté en la palabra, lo seguiremos haciendo. Y si se van a molestar, pues que se molesten, tienen un problema. No conmigo, es con Dios. Cuando hablemos así, el problema no es con el pastor, es con Dios. Porque si Dios lo está diciendo de esa forma, así es. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor nos ha dado libertad. Entonces, ese versículo, repito, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, nuevamente. Arrepentíos. ¿De qué? De nuestros pecados. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, iglesia. El reino de los cielos se ha acercado más que nunca. Puede venir el Señor, el arrebatamiento, ¿verdad? Y un día desaparecemos. ¿Quién quiere irse con el Señor? ¿Ahorita? Amén. Pues decir, ay, no, ahorita no. Ah, porque a lo mejor no estás listo. Pues alístate, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Yo puedo decir, mañana voy a trabajar, mi hermano, o cada uno la escuela, mañana tengo este plan, pero acuérdense lo que leíamos la otra vez. Si Dios quiere. Y esa es una iglesia cristiana, siempre va a decir, si Dios quiere. Me voy a casar. Si Dios quiere. Y muchos nos enseñan también, perdón, ya me alargué, pero decía, a veces unos me decían en la iglesia, no, si Dios sí quiere. ¿De veras? Bueno, voy a hacer este trabajo, vamos a ver si Dios quiere. No, Dios sí quiere. Y así nos lo imponían, ¿verdad? No tienes fe. Decían, es que no tienes fe. Tú tienes que decir, hay unos que, a veces me dicen a mí, porque yo digo, si Dios quiere, lo he dicho a veces hasta en el trabajo, hermano, ¿no tienes fe? No es que no tenga fe, es que tengo que poner mis planes y todo lo que yo haga en las manos de Dios. Pero si tienes fe, lo vas a hacer. Sí, pero tengo que estar bajo la voluntad de Dios, porque yo puedo tener planes, pero Dios es el dueño de la vida. ¿Cuántos hicieron planes este 2020? Y ¿sabes qué? Ya no están. Así que nuestros planes sometámoslos a Dios, iglesia. ¿Qué es la verdad? Ese es el tema. ¿Qué es la verdad? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ponte de pie y oremos. Él es la verdad, nuestra única verdad. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, en esta noche te agradezco que hayamos podido predicar tu bendita palabra acerca de la verdad.
Y tú eres la única verdad. Tú eres nuestro único camino. Tú eres el único que nos puede dar palabras de aliento, palabras de sabiduría, palabras de bendición. Que seamos prósperos en el Espíritu. Gracias, Padre, porque gracias a este libro santo es lo que nos ha dado esa vida eterna, al conocer, Padre, a tu Hijo amado Jesucristo, que nos trajo la verdad. Señor, que no prediquemos nuestra verdad, que hablemos de la única verdad, que es Cristo. Que no defendamos ni religión ni denominación, que pongamos siempre a Cristo, porque es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Porque nosotros los pastores, dice la palabra en el libro de Lucas, a lo único que podemos aspirar es ser a siervos inútiles. Siempre, nuestro Señor, exaltarlo a Él, a lo sumo, y que nosotros nos bajemos. Y que siempre que vayamos a hacer algo, como dije hace un momento, que dice tu palabra, si tú quieres, Señor. Todo lo que hemos pensado hacer esta semana, lo ponemos en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu iglesia, Centro Cristiano El Río de Dios. Gracias, Señor, por todo aquel que nos escucha por medio del internet. Por todos los hermanos, por todas las hermanas que nos escuchan. Por los saludos que nos llegan, bendiciones desde otros países. Padre, que tú los bendigas. Y que siempre se conecten para escuchar tu palabra. Y que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón. Y sé que va a producir vida. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Señor, si alguien hoy escuchó por primera vez este mensaje y en su corazón se ha percibido y ha reconocido que es un vil pecador, como hemos sido cada uno de nosotros, y que te ha fallado y que tal vez le rendía culto a otros dioses, otras diosas, pero hoy entendió que tú eres el único camino y dice en su corazón: Señor, perdóname, me arrepiento, y dice: te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Tu palabra nos enseña que hay fiesta en los cielos. Y te pedimos desde este lugar que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo protejas, Señor, y que busque una iglesia cristiana donde se predique el Evangelio, donde se predique la verdad, donde se predique a Jesucristo, el único camino, y que ahí se congregue y lleve a su familia, y que crezca y sea un hombre y una mujer de bien, que sea luz en medio de las tinieblas. Señor, lo bendecimos desde este lugar, Padre, y ponemos su vida en tus manos. Y a ti te damos, Padre, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Te amamos, Señor. Amén.